La causa más importante de nuestro mal dormir es cómo vivimos nuestro día. Estamos sometidos a tantas presiones, opiniones, trabajos, estrés. Todo esto durante el día lo vamos acumulando y es la causa de nuestro mal dormir. Es que el sueño afecta muchísimos órganos de su cuerpo. Tienen problemas para dormir. Especialistas del sueño más prestigiosos del mundo entero, Eduard Stivill. ¿Cuál es la rutina que tenemos que hacer para tener un buen sueño? Antes hemos de explicar que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Para que funcione bien, necesita que le demos cuerda. Y la cuerda son las rutinas y hábitos que tenemos durante el día. ¿Cómo afecta el alcohol a nuestra calidad del sueño? Los ingleses toman su Bloody Mary antes de acostarse y duermen fatal. Si tú dices, ¿qué es mejor? ¿Tomar una copa de vino de este tamaño o tomarla de este? Bueno, evidentemente tú dirás de este. ¿Pero qué es lo óptimo? No tomar nada. ¿Pero qué pasa cuando nuestro cerebro nos boicotea y no nos deja dormir? ¿Por qué la gente se queda dormida delante del televisor? Porque llegamos a la noche totalmente activados. Pero si nosotros miramos algo en la tele que no nos interesa nada, esta información lo que hace es relajar y aparece el sueño. Tú te despiertas con el volumen del anuncio y piensas, uy, es la hora de ir a dormir. Y solo con esto vuelves a hiperconectarte y cuando llegas a la cama... Espero que estés disfrutando del podcast, espero que te lleves muchísimo valor de todo lo que está diciendo el doctor Stivill. Yo me puse en sus manos, yo he seguido el método y es un método que me ha cambiado la vida. Si tú quieres investigar un poquito más, si tienes problemas del sueño, si te cuesta conciliar el día y la noche, si quieres tener mucha más energía, no te lo pierdas. Es algo increíble. A mí, como te digo, me ha cambiado la forma de ver el mundo, estoy mucho más energético y espero que te sirva muchísimo a ti también. Échale un ojo, está en la descripción y ahora te dejo con el podcast. Doctor Stivill. Qué gusto estar otra vez aquí, qué gusto, de verdad, Uri. No sabes cómo ha cambiado mi vida desde que te conocí. Bueno. Y lo digo muy, pero que muy en serio. No es un halago, no pretendo nada, no te voy a pedir dinero ni nada de esto, ¿no? Antes porque soy catalán y lo llevo mal, que me pidan dinero. Lo que llevo muy bien, y yo también te lo debo agradecer a ti, después de conocerte, es dormir. Porque... la primera temporada de La Fórmula del Éxito hicimos un podcast que me sirvió muchísimo, no solo a mí, sino a muchísima gente. Tiene más de 2,5 millones de visualizaciones. Y creo que es interesante que vuelvas para hablar muchísimo más de algo que, como dijimos en el primer podcast, es una pandemia Patología. del hombre moderno y de la mujer moderna, que es no podemos dormir, Doc. Es cierto, y cada vez más, porque una de las razones, como comentamos, pero que cada vez tenemos que hacer más incidencia, es que la causa más importante de nuestro mal dormir es cómo vivimos nuestro día. Hoy en día sabemos muy bien que en la forma de vivir el día influencia en nuestro sueño. Y la forma de vivir el día, estamos sometidos a tantas presiones, opiniones, trabajos, estrés. Todo esto durante el día lo vamos acumulando y es la causa de nuestro mal dormir. Por esto tenemos mucho que decir sobre el sueño, ¿no? En realidad tenemos tanto que decir que... ¿Por qué? Porque ocupa una tercera parte de nuestra vida. Es decir, si contamos número de horas que hacemos cada una de nuestras actividades, lo que hacemos más a lo largo de la vida es dormir. Es decir, el sitio en el que pasamos más tiempo durante nuestra vida es la cama. Esto es fuertísimo. Claro, el colchón es un 30% de nuestra vida y fíjate la poca importancia que le damos. El colchón acumula ácaros, acumula polvo y lo cambiamos cada 10 años, cuando estamos 1/3 de nuestra vida en aquella superficie. Claro, esto hoy en día recomendamos que por lo menos se cambie antes, porque no somos conscientes de la actividad que realizamos durante nuestro sueño, porque pasan muchas cosas, no solamente es un estado de reposo, y esto lo hacemos en un colchón, y el colchón hay que cambiarlo a menudo. Hablaremos de muchísimas cosas, Bien. pero algo que me encanta de ti, doctor, es que sabes poner en palabras fáciles conceptos difíciles y conceptos que te pueden llevar a enfermarte, a tener una vida peor, a morir antes. Correcto. Como es la privación del sueño. Correcto. O tener una mala calidad del sueño. Me gustaría que en este podcast la gente pudiese extraer mucho valor y se pudiese llevar a la cama, nunca mejor dicho, cosas que hacer para dormir mejor. Tú has dicho que durante el día nosotros conformamos el sueño que tendremos, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la rutina que tenemos que hacer para tener un buen sueño?
Mira, antes hemos de explicar que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Esto se llama ritmo circadiano porque se repite cada 24 horas, cerca de un día. Este reloj biológico, para que funcione bien, necesita que le demos cuerda, como todos los relojes, y la cuerda son las rutinas y hábitos que tenemos durante el día. Por ejemplo, uno muy importante es la luz. Sabemos hoy en día que la luz es una de las cuerdas más importantes de este reloj. Hemos de tener luz a primera hora del día. Muy importante. Los que vivimos en países donde se diferencia muy bien lo que es la noche con oscuridad y el día con luz, no lo tenemos tan mal, porque solamente de levantarnos, ir a la calle, andar hasta el lugar de trabajo, que esto es genial si estamos relativamente cerca, para que nos toque la luz del día. Esta luz del día, en el momento en que llega a nuestro cerebro por la mañana, elimina una sustancia que tenemos durante la noche, que es la melatonina. Y al revés, cuando esta luz del sol entra en el crepúsculo, entonces el cerebro se da cuenta de que viene el crepúsculo, que disminuye la luz, que se convierte en una luz amarillenta, y esta luz amarillenta, cuando llega al cerebro, el cerebro dice, uy, dentro de poco tengo que dormir, voy a empezar a fabricar melatonina. Por esto, una de las primeras ideas claras de cómo dar cuerda a este reloj, que es lo mismo que cómo conseguir dormir bien, es estar en contacto con mucha luz por la mañana y, en cambio, estar en contacto con una luz más tenue, más anaranjada, la última parte de nuestra vida. Y esto es biológico. Es Correcto. decir, esto funciona porque es Claro. un proceso bioquímico de nuestro cuerpo que Correcto. por la mañana, si recibe luz, segrega un tipo de hormonas o hace que no segreguemos las hormonas de dormir. Correcto. Y por la noche, con poca luz, las empecemos a segregar, ¿verdad? Correcto, está totalmente bien explicado. Es una de las cuerdas de este reloj, es una de las informaciones necesarias para dormir bien. Ok. Pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, otra muy importante es la hora que nos levantamos y las comidas relacionadas con el día. Esto es muy interesante porque hay gente que tiene Un ese- desastre. son ese un reloj desastre. totalmente- Totalmente girado. Y yo creo que una de las cosas que después de conocerte cambié fue ordenarme la vida en ese sentido del reloj. Muy bien. Hiciste muy bien. Eres un buen alumno. Gracias. No, es cierto, Uri. Por ejemplo, las horas de las comidas. Es otra información que recibe nuestro cerebro para llegar a la noche y poder descansar bien. Hay ideas que son, me parece que las comentamos, pero hay ideas que son como muy populares, ¿no? Que el saber popular las conoce y en cambio ahora hemos demostrado que son ciertas, pero antes no lo sabíamos. El remedio de la abuela de toda la vida. De toda la vida, sentido común por encima de todo, experiencia en el tiempo, que decía, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un lacayo. Esto, traducido a los conocimientos que tenemos ahora de dietética o alimentación relacionados con el sueño, nos dicen que hemos de desayunar bien fuerte, proteína, alguna verdura, si es un tomate, por ejemplo. Es lo que hacían nuestros bisabuelos, ¿no? Que se levantaban a las 6 de la mañana, iban al corral, cogían unos huevos, unos tomates y desayunaban bien. Después, esta comida fuerte en el desayuno nos permite llegar bien al mediodía y almorzar un poco menos. No hace falta unas comidas copiosas como hacemos muchos todavía. Y lo más importante es llegar a la noche. Y llegar a la noche con una comida frugal, con una comida a base un poco de pasta, un poco de verdura, un poco de queso, pero siempre muy limitada. Y el horario. Importantísimo el horario. Conjuntar lo que comemos con las horas cuando comemos. La más importante, desayunar alrededor de las 8 de la mañana, si nuestros horarios laborales nos lo permiten. Cenar a las 8, 8:30 de la noche. ¿Para qué? Para otra cosa que se ha puesto de moda, pero que ya conocían nuestros bisabuelos, que es lo que se llama el ayuno intermitente. Se ha demostrado, y hoy ha salido una investigación importantísima de la relación entre el ayuno intermitente y las enfermedades cardiovasculares. Es decir, que se mejora muchísimo si la persona hace un periodo de sueño nocturno de al menos 11 horas. ¡Wow! Si cenamos a las 8:30 y nos levantamos a las 7, ya estaremos dentro de este rango. Con lo cual, ¿qué hace el cerebro? Dejar descansar a todo lo que es nuestro sistema gástrico,
¿Para qué? Para que aparezcan otras sustancias muy importantes, que son estas bacterias que configuran la microbiota. Estas sustancias el cuerpo las necesita porque nos repara, nos ayuda, importantísimas en nuestro metabolismo y en nuestro bienestar. Por lo tanto, si nosotros cenamos tarde, cenamos copioso, comemos antes de acostarnos porque nos acostamos demasiado tarde, vamos a perturbar toda esta función fisiológica de lo que es nuestro cuerpo. Por esto, las abuelas tienen razón. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un lacayo. Esta frase es fantástica. Lo es. Y que las abuelas siempre tienen razón es algo que todos sabemos. Y hazle caso a tu abuela, hazle caso a tu abuelo, hazle caso a los que tienen experiencia, hazle caso a gente como tú, que aparte de ser un divulgador magnífico, has estado estudiando en Estados Unidos, llevas una dilatadísima carrera ayudando a dormir a la gente. Me gustaría entrar en situaciones que tú has vivido como doctor, realmente crudas, de gente que realmente vive en un infierno por no poder dormir, porque el no poder dormir, mucha gente lo vive como un infierno, lo anticipas como una ansiedad increíble, de decir, es la hora de irme a dormir, no puedo dormir, no voy a dormir, y tu cerebro ya te mete en ese bucle. Entonces, me gustaría un poco también entrar en el sentido de decir, biológicamente nosotros estamos diseñados para dormir, pero ¿qué pasa cuando nuestro cerebro nos boicotea y no nos deja dormir? Te puedo explicar casos muy recientes. Ayer pasé consulta y una pareja magnífica. Ella tenía 46 años y él un poquito más. Venían porque, vinieron hace ya unos días para una primera visita. En la primera visita me explicó ella que no dormía o que se despertaba muchas veces durante la noche. Esto es una queja común, frecuente, ¿no? Y cuando hacemos una visita, lo que intentamos es recabar datos para saber cuál es la causa de este posible fraccionamiento. Ella me decía, insistía, que se despertaba entre 10 y 15 veces cada noche. ¿Qué? 10, 15 veces cada noche desde hacía más de 10 años. Desde hacía más de 10 años. Estaba agotadísima. Estaba totalmente preocupadísima, ¿no? Y además, claro, cuando uno duerme tan mal, los que tienen al lado, y su pareja era magnífica, el consejo típico es no te preocupes, relájate, desconecta, ¿no? Estas cosas que al que duerme mal le saben muy mal, ¿no? Te sabe mucho, mucho peor incluso porque dices, claro, es que no me entiendes. Claro. ¿Qué vas a decirme tú si estás roncando, no? O estás durmiendo como un tronco. Su pareja roncaba, con lo cual ella, pobre, dormía encima con tapones. Pero este no era el motivo de su despertar. Pero el problema era más grave, ¿eh? El problema era más grave porque en estos despertares se levantaba a comer. Era una alteración que le llamamos el síndrome del comedor nocturno, del que se levanta a comer durante la noche. Pero es que estas personas se levantan medio dormidas, algunas dormidas del todo, casi como si fueran sonámbulas, y no te puedes imaginar lo que llegan a comer. Las mezclas de cosas extrañas. Y tú se lo dices y ella te dice, me da vergüenza explicarle, doctor. Y evidentemente nosotros lo conocemos porque hemos vivido otros casos, pero pueden mezclar las cosas más insospechadas, ¿eh? Como sardinas en lata con nocilla. Esta es... En serio, Uri, no te rías porque se lo pasan fatal. No, esta pobre persona le sabía mal. Pero entonces, es decir, ¿lo hace conscientemente de abrir una lata y meterle nocilla? No, pero como tiene esta compulsión. Como sonámbulo. Sí, medio sonámbulo, medio compulsivo, no puede resistir, porque además su cerebro, como ha padecido o sigue padeciendo mucho por estos fraccionamientos, pues entonces se vuelve un poco como, obsesivo, ¿no? Le parece que si come algo va a dormir un poco mejor, ¿sí? Este era el principio de la historia. El marido, evidentemente, la apoyaba, estaba con nosotros en la historia, pero también se lo tomaba un poco, y yo tengo que ser sincero, como me lo tomé yo al principio. Pensé, quizá es una persona nerviosa, quizá es una persona muy, por ejemplo, las personas que son muy perfeccionistas, tienen un poco de esta tentación o esta tendencia a preocuparse demasiado por su sueño, ¿no? Y le expliqué que lo que tendríamos que hacer es ver realmente si se despertaba tantas veces y, como él le decía,
todas las noches. Porque una cosa es que una noche te despiertes 3, 4, 5 veces, que ya es muy patológico, pero otra cosa es que despiertes 10, 12, 15 veces cada día de su vida. Es lo que ella explicaba. Entonces le pusimos un sensor, que es como un reloj, donde medimos los ritmos biológicos. Es decir, sabemos cómo duerme durante 7 días. Y ayer la vi. Y lo primero que le pedí fueron excusas. Perdona, no sabes la razón que tienes. Es de los estudios de sueño más fraccionados que he visto en mi vida. Es totalmente cierto lo que nos cuentas, porque claro, el reloj nos da la información objetiva. Ella, cuando me lo explica, es su opinión, ¿sí? Esto es subjetivo. Y cuando yo opino, Dios no será por tanto, esto significa que yo casi ni me la creo, pero me la creí. Y después le pedí perdón, porque realmente dormía fatal. Y lo primero que hizo, pobre, es mirar a su pareja y le dijo, ¿ves cómo era cierto lo que yo te decía? Esto es muy significativo. Y lo digo porque yo he estado en tus manos como paciente, he seguido el método que tienes para dormir, duermo de mucho mejor. Mucho mejor. Y la sensación un poco, y quiero que todo el mundo visualice esa sensación de dormir como cuando éramos un niño. Exacto. Dormir como un bebé. Yo estuve en tus manos y también me medí el sueño y recuerdo que la sensación subjetiva y la sensación clínica o médica que podéis tener vosotros, claro, es muy diferente, ¿no? Claro. Y una de las cosas fue medir cuánto tiempo tardaba en dormir. Uh-huh. Yo, cuando la enfermera de tu equipo me dijo, bueno, Uri, ¿cuánto crees que has tardado en dormirte? Exacto. Yo ese día pues estaba cansado, pero lo típico de no podía dormir, estaba dando el run. Dije, pues me ha costado bastante dormirme, creo que he estado pues unos 40 minutos en la cama. Dice, a los 3 minutos estabas durmiendo profundamente. Sí. ¿Qué? Pero además, Uri, estabas lleno de cables en una habitación que es muy cómoda, pero no es tu habitación. Y además, no solamente en la cabeza, tenías cables por todo el cuerpo, porque medimos no solamente la actividad del cerebro, sino cómo funciona nuestra respiración para saber si hay o no apneas, cómo funciona el corazón y si hacemos sacudidas con las piernas. Eras un número. Yo no sé si tienes una foto de este día, pero es brutal. Sí, bueno, claro, tengo toda la foto porque tengo que decir que yo me puse toda la parafernalia para ver y analizar exactamente cómo era mi sueño, ¿no? Y después de esto, mi sueño ha mejorado muchísimo, pero sí que es cierto que, volviendo un poco a lo que decías antes, ¿no? Yo tenía mucho miedo y también mucha conciencia, ¿no? De que lo que tú precisamente decías, que durante la noche nuestro cuerpo lo que hace es repararse. Y tú tenías una visión que para mí es muy gráfica también, que es en las ciudades que pasa por las noches, pues que las limpian, las friegan, ¿no? Se limpia todo. Sí. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo y si no dormimos, eso no está sucediendo. Es así, lo has entendido muy bien y sobre todo lo has comprobado muy bien. Esto es lo que nos dice la mayoría de personas que siguen realmente las normas que les sugerimos para dormir bien. Porque la causa de tu mal dormir, que después te explico el final de esta persona, ¿no? Pero la causa del mal dormir tuya es la causa... Bueno, no eres nada original, Uri, esto te tengo que decirlo. A ver si hay muchas personas como tú, que son personas sin problemas psiquiátricos, sin problemas psicológicos, simplemente que trabajan mucho, que van adelante en su vida, con lo cual con compromisos emocionales, familia, exacto, hijos, de pareja, de niños, y tienes que cumplir de todo. Y cumplir con todo a veces es muy difícil. Pero bueno, has hecho bien las cosas porque has entendido que esto es la base del método, ¿no? Es entender el por qué damos estas normas, ¿no? Nosotros damos unas normas que son científicamente probadas. Increíble. Para preparar el sueño y hacer que el sueño duerma bien. Una de ellas, y si quieres la comentas, es el de desconectar antes de acostarse. Por favor. Que es lo que la gente le pide a todo el mundo. Desconecta, ¿sí? Los que duermen bien, a los que duermen mal les dicen desconecta, no te preocupes. Es que, relájate. Claro, es que esto es un poco lo que quería decir, ¿no? Que es un protocolo que es casi como un autómata que tienes que hacer y que después... Evidentemente necesitas un tiempo para que tu cuerpo se habitúe. Funciona. Entonces, hemos dicho, la luz del sol por la mañana. Horarios de comida. Correcto. Horarios de cenar. Exacto. Importante. Y levantarnos. Exacto. Comer como un rey, etcétera. Desconectar.
Vale, Estamos en ese momento. Es la última parte, Ok. última parte y la más novedosa, porque hasta ahora pensábamos que podíamos estar continuamente durante el día activados. Lo que hace el cerebro cuando nos despertamos es conectar nuestra corteza cerebral. Vale. Con esta función vamos viendo, escuchando, actuando, haciendo todas las cosas que necesitamos durante el día. El sueño es como un globo que está deshinchado, que se forma en las estructuras más profundas de nuestro cerebro. A medida que pasan las horas, este globo se va hinchando y después de estar despiertos con la corteza cerebral hiperactivada, este globo ya se ha hinchado suficiente para hacer lo que llamamos la presión del sueño, para que esta corteza cerebral se desconecte. Si esta corteza está muy activada, esta presión del sueño, este globo, no puede salir. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Curioso, ¿por qué la gente se queda dormida delante del televisor? ¿Vale? ¿Por qué? Porque llegamos a la noche totalmente activados, totalmente no excitados, pero sí alertados, con una hiperalerta. El globo no puede salir, pero si nosotros miramos algo en la tele que no nos interesa nada, es muy importante por esto escoger bien el canal, un canal que no nos interese nada, esta información lo que hace es relajar esta corteza cerebral y aparece el sueño. Pero ¿cuál es el problema? Es que los anuncios en la televisión tienen un volumen de sonido más alto de lo que puede ser. Sí, lo comprobará, todo el mundo lo sabe. Está viendo una serie, se duerme delante y de golpe, tome tal cosa, ¿sí? Entonces te despiertas. Está un pequeño volumen más alto. Entonces, ¿qué pasa? Tú te despiertas con el volumen del anuncio y piensas, uy, es la hora de ir a dormir. Y solo con esto vuelves a hiperconectarte y cuando llegas a la cama, ojos como naranjas, dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sabes lo que decía un amigo mío? Que era la noche de las croquetas. Porque te estabas haciendo como croquetas durante... Ibas dando vueltas y tenías ahí pues, un montón de croquetas porque... Esta es la base, lo que hemos comentado, de este último punto, que es el más novedoso, que es el de desconectar. Para esto hemos de seguir unas pequeñas rutinas. Algunas, que habéis entendido muy bien, que es evitar todo lo que nos produzca una luz fuerte, como puedan ser las pantallas, el móvil. Pero hay que ser realistas, ¿vale? Hay que ser realistas. Nadie va a dejar el móvil 2 horas antes de la hora de irse a acostar. Si alguien lo hace, lo está haciendo muy bien, pero estamos tan inmersos en esta situación que hemos de lidiar con ella y no vamos a ser fundamentalistas. Por ejemplo, por suerte, ahora cada vez más los móviles, los celulares, tienen esta función de night shift o una cosa de esta. Modo noche. Correcto. ¿Vale? El modo noche significa que bajan la intensidad de la Incluso luz. Puedes bajar la luz de la pantalla. Y no la ponen tan azul, sino que se pone como un poco más... Claro, es que es las luces que necesitamos por la noche. Por la noche, lo hemos explicado antes, necesitamos esta luz anaranjada, que es la luz del crepúsculo, que es la que permite al cerebro fabricar melatonina. Por esta es la razón de sugerir que no se mire la tele en la habitación, por ejemplo. La televisión en la habitación está muy cercana y más ahora que las televisiones que tenemos están compuestas por unos LEDs brutales, buenísimos, que nos dan una imagen sensacional, pero aquella luz es una luz muy potente, con lo cual nos puede impedir que fabriquemos melatonina. El consejo sería ver televisión en el sofá, por ejemplo, en la sala, con una luz anaranjada al lado y esto sería tolerable. Y en cuanto a los móviles, pues utilizar este modo noche. Esto es muy interesante que hablas de la luz de la televisión. Para que la gente también se pueda hacer una idea, podríamos decir que la luz de la televisión o la luz de una chimenea, ¿no? Es mucho mejor. Claro. Porque es de color amarilla. Cuando tienes la sensación de decir, estaba en una casa de la montaña, correcto, con una chimenea, sí, señor. Con una mantita. Sí, señor. Y todo eso te evoca a estar como... Bueno, te provoca la somnolencia porque fabricas melatonina y con lo cual desconectas. Hace las dos cosas bien al mismo tiempo. Hay un canal en televisión que se llama el canal Chimenea.
¿En serio? Que sale una luz. No, las 24 horas es ¿Qué dices? ver crepitar la madera. La madera Qué fuerte. y es el canal Chimenea. Qué fuerte. No sé cuánta audiencia debe tener. Por Yo la creo noche. que Telecinco y Antena 3 más. Sí, Telecinco es ideal para dormirse. No, es broma, es broma. Hacen cosas muy buenas también. Claro. Pero lo importante es lo que comentas, sí. Fíjate que sin querer me estás explicando o haciendo el ejercicio práctico de lo que yo te comento, desconectar. Claro, tú que estás acostumbrado a un tipo de trabajo, lo que no puedes hacer antes de acostarte es ni ver la televisión, ni escuchar la radio, ni escuchar un podcast, porque este es tu trabajo. Tú tienes que realizar una cosa que no tenga nada que ver con tu actividad profesional. En este caso, la chimenea es ideal. ¿Qué haces cuando estás mirando la chimenea? Bueno, pues estás haciendo algo que es desconectar. Te miras aquello, ves, te imaginas cositas y el cerebro se desconecta y duermes mucho mejor. La recomendación es que todo el mundo podemos hacer algo que no tenga nada que ver con nosotros o nuestro trabajo laboral para poder dormir. Hay cosas que son, por ejemplo, uno que no es músico, escuchar música le va muy bien. Claro. Uno que no es escritor, leer un libro le va muy bien. Uno que le gusta hacer puzzles, le va muy bien. ¿Sabes lo que es durante media hora, un cuarto de hora, buscar aquellas piezas que nunca encuentras? Claro, te fijas en aquello y la hiperconexión de nuestro cerebro se desvanece. Qué bueno es. Y aparece el sueño. El globo. El globo, ¿eh? El globo aparece. Sí, sí. ¿Sabes que también hay desde hacer este podcast y por lo mucho que me interesa el tema de dormir bien, que para mí es dentro de pues la fórmula del éxito, que es nuestro podcast, una de las piezas fundamentales para conseguir el éxito en la vida, ¿no? Dormir bien, comer bien, entrenar bien, tener buenas relaciones. El hecho de preparar este podcast, estaba ayer, por ejemplo, pues durmiendo a mis hijas, ¿no? Y les estaba contando un cuento. Muy bien. Y entonces, muy bien. El hecho de contarles un cuento, ves cómo a ellas las pone en un punto de... Las desconecta, Uri. Lo que hacías es desconexión. Pero incluso a mí mismo es como una meditación, porque ya le cuento el mismo cuento o hago variaciones pequeñas Sí. de ese cuento, y entonces también me pone a mí en una de esto como casi meditativa. Fíjate qué interesante es esto que comentas, ¿eh? Porque es totalmente cierto. Además, has dicho, hago pocas variaciones en el cuento. Los niños son tremendamente obsesivos cuando les gusta una cosa. La rateta. Puedes escoger. El cuento de la ratita. Correcto. Y no le vengas con el pulgarcito ni la Blancanieves. No. La rateta, Sí. que es la ratita que barría, Que la barría la escalera. escalera, las escaleritas, sí, Bien, sí. pues sí, son tremendamente adictivas. Si, por ejemplo, les cantas una canción, ya la has liado, ¿eh? Twinkle, Porque Twinkle, Little Star. aquella canción va cada día como número 1 brutal, del tío. podcast de tu hija. Es brutal. Y para ti es lo mismo. Fíjate qué haces tú cuando les cantas una canción o cuando les cuentas un cuento. De alguna manera desconectas de tu trabajo. Ya. ¿Sí? Si tú hicieras... Es terapéutico para mí también. Evidentemente, y mucho. Y es una buena rutina para ellas, ¿eh? Porque ellas asocian el cuento con después el sueño. Porque haces otra cosa muy importante, que es no permites que ellas se duerman mientras les cuentas el cuento, sino que esperas y después les dices, buenas noches, el cuento se ha terminado, vamos a dormir, y esto es una magnífica rutina para enseñar a dormir a los niños. Hola, gracias por acompañarme durante este episodio. Quiero confesarte una cosa. Todas estas entrevistas a personas increíbles no las hago solo por el podcast. Realmente las hago para mí también. Tener la oportunidad de hablar con todas estas personas es algo fantástico. Y poder decir que es mi trabajo es un sueño hecho realidad. Como ya he dicho en muchas ocasiones, haber empezado este canal de YouTube y este podcast es una de las mejores decisiones de mi vida. Y sé que ahí fuera hay muchos de vosotros que también habéis dado el salto o os estáis planteando darlo. Si tú eres una de esas personas, tengo algo para ti. Se llama Creator Studio y es una plataforma educativa para creadores de contenido. En ella he creado un programa donde te hablo del paso a paso a seguir para lanzar tu carrera creativa sin fricción, tal y como yo lo hice. Pero ese es solo uno de los programas que puedes encontrar dentro de la plataforma. También encontrarás otras formaciones de múltiples disciplinas y enseñadas por los mejores profesionales del sector. Y además puedes acceder a todas ellas bajo un mismo precio. Te dejo el enlace en la descripción si quieres investigarlo un poco. Y ahora, seguimos disfrutando con el episodio. Doctor, volviendo a las crisis del sueño,
Y volviendo a la pandemia que estamos viviendo de no sabemos dormir, creo que estamos en el punto de la historia de la humanidad donde la humanidad duerme peor. Cierto. Tú como profesional, ¿cómo ves, por ejemplo, la medicación y el momento de vivir en una sociedad hipermedicada como la que estamos, ¿no? Que en cualquier momento pues, me tomo algo para el dolor, me tomo algo para no pensar, me tomo algo para dormir. ¿Cómo lo ves eso? Cierto, lo veo fatal. Lo veo fatal porque es producto de lo que tú analizas perfectamente, que es el ritmo de vida que nos toca vivir, cómo tenemos estas sustancias que además a la industria les interesa mucho que se tomen, pues las tomamos con normalidad. Tú a lo mejor tienes una contractura porque has dormido un poco mal. En vez de hacer unos ejercicios para mejorar esto, te tomas un antiinflamatorio. Lo mismo sucede con el sueño. ¿Qué ha pasado con el sueño? En parte ha pasado una cosa importante, que es que desconocíamos muchas causas de mal dormir. Entonces teníamos ya pastillas antes de profundizar en los estudios del sueño. Y desde hace muchos años que los médicos nos dedicamos, porque yo hice lo mismo antes de saber cosas sobre el dormir, y es darle una pastilla para dormir. Y esto es una tontería horrible. ¿Por qué? Porque las pastillas no son buenas o malas, sino que están bien indicadas o mal indicadas. Bueno. Si la causa del dormir es que tú te tomas 10 cafés y 4 bebidas energizantes, evidentemente la pastilla no servirá, pero la gente se las toma. Y si se las receta un médico, todavía peor, porque la culpa es del médico. Claro. Pero ¿qué sucede? Fíjate, la gente que duerme mal o que tiene pequeñas dificultades del insomnio son pastilleros. Pastilleros. Lo digo con simpatía. Es decir, ¿por qué? Si tú vas a una consulta de un médico y ves en la sala de espera, ves dos que tienen hipertensión, tú no verás nunca que hablen entre ellos. Oye, ¿qué pastilla te da el médico para la tensión? No, tómate esta, no, tómate la mía no, la mía es más buena, la mía es natural. Esto no lo hacen dos personas que tienen hipertensión. Perdón. En cambio, si se unen dos insomnes, que yo no sé cómo se lo hacen, pero se ven, se conocen y se explican. ¿También es de los míos? Exacto, ¿no? Porque van con unos ojos así. Uno le dice al otro, ¿qué tomas tú? Yo tomo esto. Uy, no, esto es adictivo. No, ahora me lo han cambiado. Mi médico me dice, no sé qué, tómate esto, que es natural. Esto me funciona mejor. Y se pasan las medicaciones. Claro, esto es muy habitual, que uno que duerma mal dice, prueba lo mío. Claro, porque se lo pasan muy mal. No porque sean pastilleros, son gente normalísima que sufren. Entonces, volviendo a la pregunta, sí que es verdad que el ritmo de vida que llevamos nos lleva a esta hipermedicación, cuando muchas veces, si conocíamos los síntomas o sabemos por qué sucede, evitaríamos esta medicación. Un caso típico y muy bueno para explicar es qué pasa con los adultos mayores. Okay. La gente a partir de los 65, 70 años, fisiológicamente necesitamos menos horas de sueño, y esto ya lo explicamos en el primer podcast, porque el sueño es un taller de reparación, y como ya no nos movemos tanto ni aprendemos tanto en la edad más mayor, no necesitamos tantas horas. ¿Qué pasa? Cuando somos jóvenes, tú por ejemplo, tienes mucho sueño y poco tiempo para dormir. Uh-huh. Cuando nos hacemos mayores, tenemos mucho tiempo para dormir y poca necesidad de sueño. Claro, ¿qué pasa si una persona de 75 años, perfecta, se va a la cama a las 10 porque ya tiene sueño, porque además ya ha terminado todas sus rutinas, ha hablado con el nieto, le ha preguntado a su hija no sé qué, y se va a la cama, se duerme? Si yo te digo que necesitas 6 horas y media, a las 4:30 de la mañana estará de pie. Con lo cual, ¿qué hace? Va al médico y le dice, deme algo para dormir. Si el médico no es muy consciente de que con 6 horas y media esta persona tiene suficiente, que este sueño de la noche tiene que completarlo con una pequeña siesta o 2 durante el día, le va a dar una medicación. ¿Y qué sabemos hoy en día? ¿Qué sabemos? Hay un número de fracturas de cuello de húmero muy alta en las primeras horas de la noche. Claro, imagínate que viene tu abuelo y me dice que quiere dormir más, y yo, como no sé nada de esto del sueño, le doy una pastilla para dormir. ¿Qué le pasa al abuelo? Que a las 3 horas, pobre, tiene que ir al baño, tiene que ir a hacer pipí, ¿sí? ¿Y qué le hace la pastilla para dormir? ¿Por qué se llama pastilla para dormir? Que vaya somnoliente. Evidentemente, tropieza y se casca el cuello del fémur. ¿Qué dato? Sabemos seguro, tenemos estos datos bien estudiados, y las fracturas en personas mayores son más frecuentes en los que toman medicación. Doctor, hablemos de
¿Cómo influye una buena higiene del sueño y dormir bien en la calidad de nuestra vida y de nuestra libido? Esto es interesantísimo. Sabemos que lo que sucede durante el sueño, es decir, la reparación y restauración necesaria para estar bien durante el día, si no la tenemos, nos afecta a todos los estamentos de nuestra existencia. Pero no solamente estamentos como la salud cardiovascular, que sí que influye muchísimo, en nuestra salud gástrica. Se sabe clarísimo que si dormimos mal tenemos más problemas gástricos. Pero lo sabemos también con todo nuestro tema sexual. Por ejemplo, sabemos que el mal dormir condiciona la alteración de las hormonas que controlan, por ejemplo, las erecciones. Y muchos adultos jóvenes que duermen mal tienen problemas de erección. Hoy en día se sabe que consiguiendo dormir bien se normalizan estas hormonas masculinas y con esto conseguimos que mejoren su función eréctil. Esto, evidentemente, en un hombre le gusta mucho, ¿no? Claro, a todos nos encanta. Sí, porque además pasa sin que queramos, que esta es otra, lo podemos ligar si quieres. Porque, por ejemplo, hay personas mayores me refiero a adultos mayores, que ya no tienen relaciones sexuales muy, dijéramos, típicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les cuesta más mantener sus erecciones. Pero en cambio te vienen a la consulta y dicen, ¿cómo es posible que yo en medio de la noche o justo antes de que me despierto con una erección igual como la tenía cuando hacía 20 años? Y me dicen, ¿cómo es posible si durante el día no soy capaz de mantener esta erección? Entonces esto tiene también una explicación científica. Comentaba que dormir es como bajar los peldaños de una escalera. Uno de estos peldaños es la fase REM, R-E-M, que es más frecuente en la segunda mitad de la noche. Por lo tanto, en esta fase REM se produce una situación biológica, física, que es el pene está formado por multitud de pequeñas venas. Estas venas, si penetra sangre en ellas, es cuando se consigue la erección. El mecanismo de erección es solamente penetración de sangre en las venas. Pero claro, para que penetre, estas venitas tienen que abrirse. Uh-huh. Se abren cuando estás despierto y tienes 20 años por el estímulo visual. Pero por la noche no hay estímulo visual, en cambio se abren. Y se abren porque el tejido de estos vasos sanguíneos durante la fase REM se abre. Con lo cual aparece la erección. Claro, algunos de ellos han venido con una foto y todo. Mire, doctor, no le engaño, ¿eh? Mire. No me interesa. No, ya lo sé, sé el proceso. Y esta también es la razón para otra recomendación muy importante. Por favor. ¿Tú te acuerdas cuando hablaban o habías visto en alguna revista o oído, los abuelos o los bisabuelos dormían con un camisón? Antes se dormía con un camisón. Sí, cierto. Y la idea es de no dormir, especialmente los hombres, porque en la mujer también, en el clítoris, también tienen este tejido que también se abre y aparece la sangre en el clítoris. Pero claro, no es visualmente tan evidente como en un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si el hombre duerme con un slip muy apretado o cualquier otro tipo de pijama que le apriete, si hay las erecciones que él no puede controlar, le despiertan. ¿Por qué le hacen daño? Lógico, claro, tú te acuerdas, cuando tenías 20 años ibas con calzoncillos y aparecía aquella chica, había como una incomodidad interna. Lo de las mariposas en el estómago, pero sí, va más abajo. Exacto. Por esto recomendamos dormir con algo más holgado, para que no moleste sobre todo a los hombres. Es decir, para tener también un buen descanso en este sentido, mejor estar con una ropa holgada. Correcto, para evitar esto, especialmente los hombres, sí. Y este es otro de los temas, por ejemplo, qué tipo de ropa tenemos que tener en la cama. Antes has empezado hablando del colchón, importantísimo. Un tercio de la vida nos lo pasamos en el colchón. Pero el tipo de sábanas, esto también puede ayudar. Y la temperatura. Se sabe muy bien que si tenemos una temperatura muy alta, no nos viene el sueño. Pero al revés también, y esto también es muy curioso explicarlo, ¿no? Que es que si tenemos frío, tampoco nos dormimos, especialmente si tenemos fríos los pies. ¿Por qué la gente se pone calcetines para dormir? ¿Por qué usaban antes, que no había tanta calefacción, las bolsas de agua caliente en los pies? Sí. ¿Por qué no se la ponen en las orejas? ¿Por qué no se lo ponen en el pecho? No, se tapan los pies. ¿Y sabes por qué?
Lo sabemos ahora, es lo típico de siempre. Las abuelas ya utilizaban las bolsas y los patucos, me parece que les llamaban, ¿no? A la gente mayor llevábamos estas cosas, yo llevaba de pequeño. Sabemos hoy en día que el cerebro tiene una temperatura determinada cuando está despierto. Para poder dormirse, este cerebro se tiene que enfriar un poco. Y esta pérdida de temperatura no se pierde, sino que pasa a nuestras partes más distales, las manos y los pies. Si el cerebro no se enfría lo suficientemente rápido, nos costará más empezar a dormir, porque tendremos los pies fríos. De ahí viene la idea de ponerse unos calcetines. ¿Y qué pasa si nos ponemos unos calcetines al ir a dormir? Que nos dormiremos más rápido, pero después nos despertaremos porque tendremos calor en los pies y nos tenemos que sacar los calcetines. Y esto es porque ya se ha enfriado el cerebro, ha pasado la temperatura a las partes distales, los pies, y nos molestan, evidentemente, los calcetines. Doc, cuando te escucho, aparte de transmitir toda la sabiduría que tienes de todos los años que has estado tratando con este problema tan importante, me invade una sensación de paz. Entonces, cuando, por ejemplo, estoy por la noche y escucho un podcast, escucho la radio, escucho una voz cálida que me está contando algo, o incluso una relajación, puedo escuchar una música relajante y no una meditación o una hipnosis, ¿no? Pero una inducción, ¿no? Que mi cerebro relajación me ayude, ¿no? Si no lo puedo hacer yo por mí mismo, me ayude a entrar en ese estado de más relajación, ¿no? ¿Eso es bueno? Esto es muy útil, es muy útil. ¿Eso funciona de verdad? Totalmente, o no? totalmente. Fíjate, la primera parte que comentabas, el hecho de que yo te explique cosas que tú sabes perfectamente que yo no opino, no son mis opiniones, sino son las ideas que la ciencia nos ha ayudado a entender. Con lo cual ya de entrada, si yo te explico algo que es de alguna manera real, que no me invento nada, que yo no soy un gurú, que simplemente te transmito, te comunico lo que la ciencia sabe. Y esto para ti te encanta, a ti y todos los que nos escuchan, claro, lo pueden utilizar. Una solución. Y además la quieres seria. Esta es la importante. La quieres seria. Que de aquí hablaremos en un momento de los gurús que tú has dicho la palabra gurú, los gurús de Instagram, los que te dicen haz esto para conseguir lo otro, los que te dicen levántate a las 5 de la madrugada y no duermas porque tienes que ser productivo. Hablaremos de todo esto. Correcto. Pero terminando con lo que dices, toda esta parte de información que podemos brindar en sentido de relajación previa al sueño es muy útil, es muy útil. Nosotros la venimos utilizando desde hace muchos años y tenemos unos pequeños programas de audio para estas personas que puedan relajar perfectamente. Y funciona. Totalmente, porque es lo que tú es el cuento para tus hijas. ¿Verdad? Es que es lo mismo, es lo mismo. Y a veces estamos tentados en hacer algo muy novedoso, que es explicar historias como cuentos, pero para mayores. Y esto seguro que interesa. Historias de la vida real, de conocimientos. Te voy a meter en un aprieto. Chulísimo esto, ¿eh? Voy a instar a todo el mundo que esté escuchando, viendo el podcast, a que cierre los ojos ahora mismo. Y no sé cómo empezarías tú este trance o este momento meditativo. Si quieres, incluso te puedes poner un poco más hacia el micrófono. Pero bueno, cerrad los ojos. No lo hemos hecho nunca en el podcast. No, esto es una... Es una encerrona básica. Sí, total, pero, me has enganchado. Pero ¿cómo lo harías? Empezaría así. Es el momento de desconectar. Has estado todo tu día activo, productivo, haciendo muchas cosas que son buenas para ti y para la sociedad. Pero ha llegado el momento de pensar en ti, de descansar, de que tu cerebro empiece la función de reparación y desconexión básica para que te despiertes con mucha energía. ¡Wow! Me has pillado, pero bueno, me sale. ¿Lo has hecho increíble? Bueno, porque lo he hecho muchas veces. Esto a los pacientes les funciona muy bien. Muy bien. Y yo creo que siempre está bien pedir ayuda en algo que te cuesta. Y yo no sé cómo lo ves tú, pero cuando nos duele algo, vamos al médico. Cuando tenemos un problema incluso mínimo, queremos que nos lo vean. Pero hay mucha gente que no va a pedir ayuda y está durmiendo fatal. ¿Por qué eso? Y esto se agrava con el tema de las redes.
Ya. Y lo vamos a ligar con lo que Por hemos favor. explicado antes. Y es que, fíjate, solamente tú entra en Instagram, por ejemplo, y verás la cantidad de ofertas que hay Es que Instagram... para perdona que- mejorar el sueño. Pero Instagram yo creo que es Horrible. el antidormir. Totalmente. O sea, si tú piensas en algo, lo que decíamos antes, la casa en la montaña, un frío que te cagas fuera y tú en una chimenea con la persona, Exacto. con tus hijos, con tu familia y dices, ¿ese es el momento para dormir? Instagram es todo lo Claro, lo claro, contrario. porque te activa. Pero si tú buscas los consejos que hay en Instagram para poder dormir, encontrarás como, yo qué sé, 100 distintos. Y 100 coach de sueño. Ahora todo el mundo es coach. Tú ya podrías ser coach de sueño. Ábrete un Instagram y dice Uri Sabat, coach del sueño. Y todo lo que sabes lo explicas allí y tendrías seguidores. ¿Por qué? Porque la gente cuando duerme mal busca cosas, ¿no? Claro. Por esto, pero la gente no es tonta, ¿eh? Y esto también lo tengo que explicar porque yo he tenido esta experiencia en Instagram. Cuando yo hago algún podcast, enseguida vienen informaciones de Instagram brindándome la posibilidad de que conecte con tal persona o con tal otra, ¿no? Entonces, la gente no es tonta y sabe muy bien diferenciar aquellos que te venden humo o que simplemente explican sus experiencias. Que claro, explicar tu experiencia, bueno, pues es muy bonito, pero a quien le interesa, ¿no? Pero a veces hay una parte de morbo, porque a lo mejor te viene una persona que te dice, mire, yo soy insomne de hace tantos años y yo he conseguido dormir bien haciendo tal rutina, que es una rutina que no tiene nada que ver con el sueño de verdad. Claro, esta persona se cree en la oportunidad de dar a conocer lo que a ella le ha ido bien, con lo cual ya le hemos liado, porque no hay ningún rigor científico detrás. Ya no te digo con los niños, cantidad de mamás que se dedican a ser coach del sueño, explicando sus experiencias. Bueno, que está muy bien, pero no son científicas. No hay una base científica. Claro, claro. Y en este sentido, y lo hablamos también con el CEO de Netflix, ¿no? Que decía, tenemos una batalla contra el sueño. Queremos que la gente vea Netflix, ¿no? Una de las... Sí, sí. de una premisa que puedes Paradigmas, pensar, sí, sí. ¿estás loco? Y luego, pues esto, los coaches que te dicen, levántate a las 5:30 de la mañana, ya dormirás cuando te mueras, tienes que ser productivo, levántate a las 5, vete a correr, haz una media maratón, haz un baño de frío y a las 7 ya has enviado 17 emails. ¿Cómo es eso? Pues que los emails estarán llenos de errores, que los emails estarán mal escritos, porque esto es la tontería más grande del mundo. Claro, es no entender lo que es el sueño. Esta gente no tiene ninguna preparación para opinar sobre el sueño, ¿no? Esta idea de que, bueno, solo los pobres duermen, porque los ricos, como dormimos poco, por esto somos tan ricos. Esto se extiende en Internet. Qué buena esta analogía, ¿eh? Y no es verdad, o sea, no es verdad. La gente es consciente de que si duerme bien rendirá mejor. Esto ya en todas las, dijéramos, las entidades más importantes, pero no solamente dentro del mundo médico, sino en el mundo científico, en el mundo laboral. Cada vez más tenemos CEOs que cuando les explicamos que tienen que hacer 20 minutos de siesta, lo hacen. ¿Y sabes cómo lo hacen? Este es un temazo que quiero hablar, ¿eh? Dime. Bueno, lo hacen haciendo lo típico que se ha hecho toda la vida, que es el CEO le dice a su secretaria, voy a revisar unos informes en la próxima hora, no me pases llamadas ni no entres. ¿Sabes qué hacen? Como normalmente tienen unos sillones para hacer las reuniones y demás, duermen 20 minutos de siesta. ¿Pero sabes por qué? Porque está demostrado científicamente que una siesta de 20 minutos favorece un rendimiento por la tarde superior entre un 12 y un 15% más de lo que harían. Claro, esto es brutal. Esto, tú me lo dijiste, Sí, me sí. dijiste, haz siesta. Y yo te dije... No "Pero, puedo, tengo ¿cómo- muchas cosas que ¿Cómo hacer?". voy a hacer siesta? Si tengo 1000 cosas que hacer. Sí, sí. Coge y duerme 20 minutos. Ujú. Y precisamente ayer hice una siesta de 5 o 10 minutos. Sí, sí, a veces menos es buena. Y me cambió la tarde. Seguro. Pero muchas veces pensamos, como voy a hacer una siesta, esto es o sea, estoy perdiendo el tiempo. Sí, sí. Y no estás perdiendo el tiempo, o sea, estás cogiendo 10, 15, 20 minutos Como máximo mucho. de tu día para que la tarde realmente no vayas destrozado. Correcto. Y esto cumple la necesidad biológica del cerebro. Sí. Cuando antes decíamos que tenemos un pequeño grupo de células que está programado para dormir de noche y estar despierto de día, este cerebro necesita en 24 horas, tiene 2 momentos que necesita dormir.
Uno es el momento importante de la noche, que va entre 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Pero después se ha descubierto que 8 horas después de habernos levantado, atención al dato, 8 horas después, el cerebro tiene una pequeña necesidad de sueño. Antes te he explicado que para dormir el cerebro se tiene que enfriar. Pues hemos observado que después de 8 horas el cerebro baja un poquitín la temperatura. Y esto coincide con el horario de la siesta. Si te levantas a las 6 de la mañana, esto sucederá a las 2. Si te levantas a las 8 estaríamos en la franja de las 4 de la tarde. Y fíjate que los latinos hemos seguido las necesidades de nuestro cuerpo. La cultura anglosajona utiliza los estimulantes a esta hora. ¿A qué hora se toma el café? English tea. Exactamente. A las 5. Exacto, sí, la hora de la siesta. Por lo tanto, nosotros lo hacemos bien, ellos no lo hacen tan correctamente. Esto es fantástico porque aúna ciencia, aúna rutina y psicología o sociología, ¿no? de las civilizaciones. Sí, porque siempre nos dicen que los latinos somos gandules, ¿sí? Que dormimos la siesta, cuando la siesta es reparadora totalmente. Y el hecho de utilizar el té de las 5 es para darles energía para seguir una tarde, ¿no? Correcto, que la energía te la da de forma natural y fisiológica los 20 minutos de siesta. Entonces te ahorrarás tomar el té, el café, el mate. ¿A qué hora se toma esto? Fíjate, por la mañana para activarnos y después para activarnos por la tarde cuando en realidad no lo necesitamos. Vamos a por ello directamente, que es algo que a mí me encanta, que es el café. Yo soy gran fan del café y como especialista, ya no como si tomas o no tomas, como doctor, ¿cuántos cafés al día nos deberíamos tomar? Siempre hay influencias a veces de la industria, a veces de otros intereses, donde te dicen tomar café es bueno, tomar café es malo. No es ni bueno ni malo. Antioxidantes, claro, hablan de... Claro. A ver, el café es una bebida adecuada, dijéramoslo así, si se toma con medida. Pero claro, tú me dices, ¿cuál es la medida? Porque yo me puedo tomar un café por la mañana, otro al mediodía y otro antes de dormir o de cenar o después de cenar y duermo. Esto puede pasar. ¿Sí? Porque el cerebro metaboliza o asimila o elimina una sustancia que es la cafeína, que también tiene el té, que también tiene el mate. Esta sustancia, lo que sucede es que el cuerpo en algunas personas se elimina muy rápido, 2-3 horas como mucho. Pero la gran mayoría de personas esta eliminación es más lenta. Con lo cual tú tienes que conocer tu fisiología. Tienes que conocer cómo eliminas tú el café. Es decir, que no hay un límite ni una idea clara. Para todo el mundo. Claro, si tú me dices, no, Eduard, es que me tomo uno después de cenar y duermo. Bien, pero hay gente que te dirá, yo si tomo uno más tarde de las 2, 3, 4 de la tarde ya no puedo dormir. Y los dos tenéis razón. No os equivocáis. Hay que seguir su instinto o su conocimiento de su propio cuerpo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta el café, por la mañana me tomo uno, nuevamente a media mañana tomo otro, igual después de comer tomo otro, pero después no tomo ninguno más porque si no me cuesta empezar a dormir. Okay. No es que no duerma, es que me va a costar más empezar a dormir. Okay. En cambio, hay gente que te dice que no, que sale, toma un café y duermen al cabo de las 2 horas. Bien, esto es porque eliminan más rápidamente esta sustancia que es la cafeína. Hemos hablado de estas sustancias que te pueden alterar, que te pueden también, a primera hora de la mañana, pues poner un foco cognitivo, etcétera, etcétera. Te ayuda a despertarte, que esto es correcto, porque sabes que hay personas, que esto lo hablamos y era muy divertido la otra vez, personas que son más nocturnas y personas que son más diurnas. Ya. Los diurnos son aquellos que a las 6 de la mañana ya están como una moto, ya empiezan a fabricar ideas y a trabajar bien. En cambio, a las 9 de la noche no les digas nada, que no sirven para nada. Bueno, el otro día estaba viendo una entrevista que le estaba haciendo Ibai a Jordi Wild y Jordi decía que él se había ido a dormir durante toda su vida a las 5 de la mañana. Correcto. Y dormía 8 horas. Muy bien. A la 1 o a las 2 y él vivía de esta forma. Sí. Ahora le costaba dormirse. Claro, porque quiere cambiar su reloj biológico y no puede. Este tipo de sueño, el que explicaba y comentaba, es lo que llamamos un retraso de fase de sueño. Está bien estudiado. Es el reloj que en la adolescencia tiene tendencia a desplazar la fase de sueño. Los adolescentes les cuesta mucho ir a dormir a las 10 o 11 de la noche. Si les dejamos a su ritmo natural, ellos se irían a dormir a la 1,
¿Qué pasa? Que se han de levantar a las 7 o las 8 para ir a clase, con lo cual van cortos de sueño. Esto, si tú lo perpetúas más años en tu vida, llegas realmente a hacer este retraso de fase. Y fíjate que lo explicaba muy bien. Se va a dormir a las 6 y se levanta 8 horas después. Con lo cual funciona muy bien por la tarde. Claro, porque tiene un trabajo que le puede ir bien. Mira, te cuento un caso muy divertido, bueno, interesante, ¿no? Vino un ingeniero atómico que llevaba una central nuclear de aquí, Cataluña. Y este hombre había estado toda su vida trabajando en el turno de noche de esta central nuclear y era feliz de la vida. Tenía hijos, era feliz de la vida. La que no estaba tan feliz era su mujer, claro, porque él tenía que dormir de día. Vino porque le habían ofrecido subir de puesto y ser coordinador de todas las centrales. Pero había de empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Le fue imposible. Este reloj biológico está tan cambiado. Claro, mientras él trabajaba de noche, se iba a dormir a las 6 y se levantaba a las 2. Era un hombre feliz, 8 horas. No es que duerman mucho más, los que son de esta forma, pero hay que adaptarse a esta situación. Los adolescentes, por ejemplo, que tienen esta tendencia natural a retrasar su fase de sueño, aparte de tener unas broncas horribles por la mañana porque no pueden levantarse, porque están cansados, porque no han dormido las horas necesarias y además tener que escucharse que a la última hora de la noche que les gusta la juerga, la fiesta, que no se van nunca a dormir, etc., cuando empiezan a trabajar o ya cuando estudian, intentan buscar horarios de tarde. Fíjate tú que si hacen el bachillerato o empiezan la universidad, escogen turnos de tarde porque les va mejor. Y si empiezan con algún trabajo, suele ser un trabajo de hostelería, camareros, de noche, para adaptarse a su ritmo. Si tú puedes hacer esto, es correcto. Pero no todo el mundo puede hacer esto y si no le va a pasar como el que acabas de comentar. Hay una frase en inglés que dice I'm not a morning person, ¿no? Y yo, ¿puede que cambiemos de fase durante nuestra vida? Sí. Porque yo, a lo mejor, cuando era más joven, era mucho más nocturno. De hecho, hacía programas en la radio por la noche, me iba a dormir a las 3 de la mañana cada día porque estaba trabajando hasta la 1. Y ahora he cambiado. ¿Me estoy haciendo viejo, doctor? Sí. Sí, te estás haciendo viejo. Gracias por venir, doctor. No le voy a invitar nunca más. No, es cierto. Este reloj biológico tiene una cierta tendencia a adelantarse a medida que nos hacemos mayores. No hablamos de estos casos extremos, como el que hemos estado comentando, del compañero tuyo o del ingeniero atómico. Sí que puedes cambiar un poco tu franja horaria de sueño, que cuando se es más joven somos más nocturnos por el trabajo, por la tendencia biológica de este cerebro a retrasar un poco la hora de acostarse. Y es cierto también que a medida que nos hacemos más mayores, vamos retrasando o volviendo a la franja normal de sueño. Y esto se ve muy evidente cuando nos hacemos mayores. Pero no solamente porque nuestro reloj tiene esta tendencia a adelantar la hora que tenemos sueño, sino también porque las rutinas externas, es decir, las cuerdas de este reloj, también se varían. Por ejemplo, un abuelo o una abuela de 75 años que esté perfecto, bien, activo, claro, viven solos, a las 8 de la noche ya lo han hecho todo. Han hablado con los nietos, han enviado los últimos correos y tenían es decir, ha hecho todas sus tareas. ¿Y después qué hacen? Bueno, cenan pronto, que está muy bien. Y después ven un poco la tele. Y a las 9, 9:30 ya les viene el sueño. Con lo cual, a las 10 ya están durmiendo. Y tal como te he dicho antes, como solo necesitan dormir 6 horas o 6 horas y media, a las 4:30 de la mañana están despiertos. Y si esto no lo saben, si nosotros no somos capaces de explicárselo y que lo entiendan, porque lo entienden rapidísimamente, lo que piden son pastillas para dormir. En cambio, si les explicamos, no pasa nada si a las 10:30 o a las 10 miran la tele y se quedan un poco dormidos. Además hacen aquello que se dicen uno al otro, oye, que ya duermes, y el otro le dice, no, si lo oigo todo. Esto lo hacen, si lo oigo todo. Bueno, pues entonces, si les dices no, que retrasen un poquitín su hora de irse a acostar y se van a dormir a las 11:30 o 12, lógicamente se despertarán a las 6:30 o 7. Esto me lleva a un pensamiento que llevo desarrollando durante un tiempo
y que quiero hablar contigo como especialista, que es el hecho del despertador. No ponernos el despertador para despertarnos a las 8, sino ponernos el despertador para irnos a dormir a las 10. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. ¿Sabes? Es Sí, decir, sí. yo conceptualmente no quiero despertarme con despertador. Ponte el despertador a las 10 de la noche porque no necesitarás el despertador. Tu cuerpo se despertará. Totalmente cierto. Tú sabes que en el móvil tienes una función que te avisa cuando tienes que ir a dormir. ¿En serio? No me lo digas que no la tienes. No lo sé. Sí. A mí me avisa cada día. 20:30 o 20... No, ¿cuánto es? A las 22:30 me dice... Es la hora predeterminada para irte a la cama. Sí, esto se puede programar, es divertidísimo. Claro, Pero eso esto es bueno. Eso es bueno. Sí, pasa que le hemos de hacer caso, claro, porque sí. Pero bueno, también estas normas son correctas para dormir bien, pero también hemos de ser sinceros y flexibles, porque claro, si no también te claro, estás metiendo en una presión, claro, aparte de tu vida, claro, más. claro, ¿no? claro. He cumplido hoy, he comido esto, he hecho el ejercicio, me ha tocado el sol. Bueno, a ver qué dirá el Estivill ahora, esta noche. Sí, porque vamos a hablar con todo el mundo pronto. Claro. Lo que pasa es que hemos de entender que algún día hemos de ir al cine, otro día hemos de salir con los amigos. Si tenemos hijos al final de semana, igual nos vamos fuera y nos vamos más tarde a dormir. Pero si nosotros mantenemos más o menos diariamente las rutinas, salir de la rutina es correcto, porque después es mucho más fácil entrar en la rutina otra vez. Uh-huh. Malo es cuando las rutinas están disociadas, entonces es muy difícil volver a poner unas normas concretas. Voy a ponerte una visión que como especialista y como doctor quiero que analices. Cuando hacemos, o cuando el poder de las palabras, ¿vale? Cuando decimos que estamos haciendo dieta Uh-huh. y lo que estamos haciendo es comer frutas, verduras y carne o pescado en lugar de ultraprocesados, que es exactamente lo que tendríamos que comer. Correcto. Cuando a nuestros abuelos dirían, no estás haciendo dieta, estás comiendo normal. Exacto. Cuando estás diciendo, estoy haciendo un detox de las redes sociales, cuando realmente nuestros abuelos dirían, es que ¿qué haces 10 horas enganchado al móvil? Correcto. ¿No? Y cuando estás diciendo, estoy llevando unos buenos hábitos de dormir, que es, intento dormir cuando el sol se pone y cuando me levanto, ¿no? Como hacía el bisabuelo. Como hacían mis abuelos. Entonces, estamos ahora en una sociedad que decimos hacer esfuerzo a algo que es lo que realmente tendríamos que hacer naturalmente. Totalmente cierto. Has puesto muy bien los ejemplos, ¿no? Lo de las dietas, la palabra dieta. El bisabuelo se reiría de la palabra dieta, entre otras cosas porque él no tenía procesados. Con lo cual, ¿qué comía? Si hacía algo del horno, por ejemplo, ¿no? Que hacían unas tortas, que era muy fisiológico, muy normal, pero que desayunaba las proteínas de los huevos de la gallina, las verduras, la sopa que le hacía la abuela para cenar o que él hacía a la abuela para cenar. Eran las cosas naturales. Es lo que tú dices. Y lo mismo, claro, la idea de la dieta detox. Hay una cantidad de propaganda, dinero por detrás. ¿Verdad? Bueno, tú ahora pones dietas detox y entonces te dan como un cuestionario magnífico a qué hora come, qué le gusta más, todo esto, y te pasas 10 minutos allí apuntando lo que a ti, y te dices, ostras, qué bien, me darán un consejo para mi forma de comer. Y al final te pone, sí, pero tienes que pagar no sé cuánto para conseguir esta dieta. Todo esto es un fondo comercial. Si escucháramos más a lo que hacíamos antes, lo cierto es que la sobreproducción de estos productos preparados, de la comida rápida, todo esto que conlleva la sociedad moderna, nos lleva a lo que dices tú. Vamos mal, vamos mal. Nuestros bisabuelos y abuelos dormían mejor, vivían menos años, porque evidentemente la medicina no sabía tantas cosas para prolongar la vida. Pero sí que es cierto que la calidad de su vida era mucho mejor que la que tenemos nosotros. Y es más, yo igual no hubiera tenido futuro con una unidad de sueño en la época que vivían mis bisabuelos y mis abuelos. ¿Crees, teniendo una bola del futuro, no somos astrólogos, bueno, no podemos predecir el futuro, pero ¿crees que la gente que ahora tienes en tu consulta, en tus redes, la gente que dice, doctor, quiero que me enseñes el método para dormir bien, quiero saber más, de aquí a 5 años habrá muchísima más gente que pondrá el foco en eso?
Estoy seguro. Mira, una de las cosas que tiene, y muy importante, es la difusión, es precisamente intentar dar conocimientos al público en general, que evidentemente no tiene por qué tenerlos, ¿no? Con lo cual yo creo que todo esto que hacemos, estamos haciendo un pequeño paso, porque hay mucha gente que duerme mal, pero un pequeño paso para mejorar la calidad de sueño de estas personas. Y cada vez más existe esta conciencia de que dormir bien es fundamental para nuestra vida. Así como hay influencias como las comidas detox, estas dietas que no sirven para nada, todo esto es una influencia negativa, pero cuando somos capaces de transmitir estos conocimientos que tienen una base científica, que la gente los entiende porque somos capaces de intercambiar opiniones de forma muy llana para que todo el mundo nos entienda. Yo creo que estamos haciendo un gran beneficio y este es un potencial importante para ayudar a las personas que en el fondo... Uri, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Totalmente. Oye, a colación de todo esto, suplementación, omega 3, adaptógenos, ashwagandha, todas estas cosas que mucha gente se gasta muchísimo dinero en ello. Cierto. Hemos hablado ya de las pastillas y de los fármacos, Correcto. que ya has dejado claro pues, en el momento en el que se deben emplear. Todos estos suplementos funcionan. Si tenemos una comida, fíjate que no digo dieta, si tenemos unas comidas adecuadas con todos los productos principales que necesitamos para nuestro organismo, no son necesarias estas cosas. Claro, la gente, por ejemplo, ahora no toma el sol y entonces necesita vitamina D para que el sol, los calcios, la vitamina C y todo esto, y venga productos. Los americanos, yo he vivido en Estados Unidos, tú has vivido, tú sabes, cada mañana 10, 12 pastillas de suplementos, que si el potasio, que si el magnesio, que si... Claro, todas estas pequeñas cosas, si tú tienes una dieta relativamente buena, las vas a tener. El magnesio quizá no es el elemento que más tengamos en nuestra dieta, pero bueno, se puede tener un suplemento. Pero sobre todo, no ser obsesivo con todo esto, ¿no? Porque no, por más pastillas que nos metamos, no seremos el gym bro de turno, ¿verdad? Que nos lleve a la fama y al éxito. Es que al final estamos buscando la solución a muchos de los problemas en las pastillas, en gastarnos mucho dinero, o incluso decir, es que no puedo hacer esto porque no tengo el dinero para gastarme en suplementación de lo que sea, ¿no? Correcto. O tener coach para todo, porque hay un coach para el outfit, para vestirnos bien, hay coach para las bodas, ¿no? Hay una función, ¿no? Que se llama, no sé cómo se llama. Wedding planner. Exactamente. Y además en inglés, siempre ha de ser en inglés, porque si es en español no mola, ¿no? Bueno, es como los runners, ¿sabes? El problema de los runners, tú puedes ser runner, pero no eres runner, tú lo que haces es correr, que es una actividad magnífica. Antes llamábamos a la gente que corría, que hacía footing, por ejemplo, ¿no? Y después hacía jogging. No, ahora debe ser running. Pero fíjate cómo lo pronuncio, es running. No puedes decir running, no, running no mola, Tiene que ser running. ¿Tú qué eres? Yo soy runner. Yo soy runner. No, tú eres un deportista que llevas corriendo toda tu vida, con lo cual tú no eres un runner. Porque los runners lo primero que hacen, como no tienen ni idea de todo esto, se van a comprar un chándal, ¿sí? Pero como los de la tienda ya los ven venir, les dicen, no, y usted este chándal no, necesita uno transpirable y demás, etcétera, y le cascan ya 800 euros. Claro. Pero no termina aquí, porque el tipo de la tienda es listo, que se muere, y le dice, bueno, usted necesitará unas zapatillas, ¿no? Y el otro piensa y dice, sí, es verdad. ¿Y usted qué es? ¿Pronador o supinador? Y ya la has liado, porque el tío que va, el runner, le dice, deme unas de cada. ¿Sí? Es que estás describiendo la sociedad en la que vivimos. Es verdad. Porque además, ¡Que me muero! Además hay runners de distinto tipo, pero tú lo sabes, ¿no? Hay runner con frontal, hay runner con perro, y además los runners, el tipo de la tienda, que es muy listo, aparte, después de que ya le ha vendido las zapatillas de pronador y de supinador, porque el tipo no tiene ni idea de lo que es, le dice, ¿y ya tiene para controlarse el ritmo cardíaco y las calorías que gasta? Y sobre todo, ¿tiene GPS cuando el runner va a correr por delante de su casa 1,5 kilómetros? No, pero necesita GPS. Y lo último es que le venden los suplementos vitamínicos de cafeína, que valen un pastón, básico. Y todo esto, si no tienes una página en Instagram o una cuenta, no eres nadie. Porque tú, cuando eres runner
y ya sabes si eres pronador o supinador, has de explicar. Claro. Y lo peor de todo es cuando terminas una media maratón. Que claro, no es lo mismo una media maratón de tu pueblo que una media maratón de Nueva York. Claro. Los kilómetros no son los mismos, ¿eh? Son muy distintos. Y el problema es que al final, cuando termina, matao, el último, no dicen que es el último. Le dan un papel que pone finisher. Claro. Y el finisher va a Instagram. Pero ahora la realidad, y no es broma, todo lo que te he explicado es una broma, no existe esto, ¿eh? Pero, ¿qué pasa al final? Este pobre hombre, que la mujer ya lo ha dejado porque está harta de él, de tanta tontería, entonces lo que hace es, se lesiona. Sí. ¿Por qué? Porque es un pringao, porque no le pagan por correr. Tiene que sacar horas para entrenar. ¿Y de dónde las saca? Del sueño. Y sabemos perfectamente que las personas que hacen deporte y duermen poco tienen un 17% más de probabilidades de sufrir lesiones. Y el pobre runner deja de correr porque no puede y empieza a tomar antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, y es el fin de su carrera. Tenemos muchos así. Esto es un cuento con un final dramático, Sí, que un poco es la vida, ¿eh? No. O sea, yo ahora no sé si ponerme a dormir, a correr o a llorar, ¿sabes? No, sé. tampoco eso. Vale. Oye, después de esta metáfora divertida y gráfica, ¿no? Que para mí un poco lo que extraigo de eso es que ponemos dentro de nuestras prioridades muchísimas cosas y el dormir las ponemos muy abajo. Entonces, básicamente, un poco lo que quiero también que la gente vea y extraiga del podcast es que tenemos que poner la prioridad de dormir arriba de todo. Es básico, pero además lo hemos demostrado. Hemos hecho distintos estudios, por ejemplo, en deportistas. Estudiamos un grupo de chicas de élite del baloncesto, 16 años. Claro, los entrenadores tenían muy claro que tenían que trabajar, que tenían que estudiar, trabajar me refiero, en el campo de prácticas, que tenían que estudiar, con lo cual les daban horas de estudio, pero no controlaban el sueño. Estas chicas de 16 años dormían un promedio de 6 horas y media. Tenían el 70% del equipo lesionado. Claro. Y después cuando les explicas, no, es que lo más importante es dormir, y lo entienden, entonces mejoran. Pero no todo el mundo lo entiende todavía, ¿eh? Porque piensan que entrenar es más importante que dormir. Doc, para cerrar un poco el círculo también de todo lo que nos estamos tomando y haciendo en nuestro estilo de vida, algo que mucha gente hace también es tomar alcohol. ¿Cómo afecta el alcohol a nuestra calidad del sueño? Dormir, antes de ir a dormir, tomarse una cerveza es definitoria para dormir bien o mal. Los ingleses toman su Bloody Mary antes de acostarse y duermen fatal. Lo que sabemos hoy en día es que el alcohol es un relajante muscular muy importante. Es decir, que el hecho de cenar con una copita de vino o 2 copitas de vino... Aquí está el problema. Es decir, tú me dices, ¿una copita de vino qué es? Bueno, una copita de vino, lo habitual. Esto es muy divertido cuando preguntamos a los pacientes, ¿qué bebe usted? No, lo habitual. ¿Y qué es lo habitual? Bueno, pues por la mañana me tomo el café con leche, pero después un carajillo, que es un poco de coñac dentro del cortado. Ah, vale, y después, no, a media mañana una cerveza y bueno, mientras como el bocadillo. Y para comer, no, un par de copas de vino, y para cenar otras 2 y una cervecita antes, ¿sí? Claro, esto es beber muchísimo. Y hay mucha gente que hace esto, ¿eh? Claro, fíjate, siempre hablamos de lo que es lo óptimo. Porque si tú dices, ¿qué es mejor? ¿Tomar una copa de vino de este tamaño o tomarla de este? Bueno, evidentemente tú dirás de este. ¿Pero qué es lo óptimo? No tomar nada. Es como fumar, ¿no? Tío, Sí. Esto, que te tutee, pero es que ya directamente ya la amistad y todo ya me lleva a esto. El otro día estaba haciendo un podcast con un cardiólogo ¿Sí? que decía, una copa de vino o 2 va bien. No va bien. Claro. No tomar vino es lo que va bien. Claro, y es él lo decía, óptimo. el colectivo de productores de vino se me va a tirar encima, Bueno. pero es que realmente es así. ¿No? Pero para dormir. Es decir, lo que es cierto es que para dormir sabemos que es así. Es lo mismo que fumar. Si tú fumas 5 cigarrillos, va, muy bien, hay gente que fuma 5. ¿Pero qué es mejor, 5 o 3? 3. Vale, muy bien. ¿Y qué es mejor, 5 o 2? Vale. ¿Y qué es lo óptimo? Ninguno. Vale, molt bé. Esta es la conclusión. Doctor, ¿cuál va a ser el futuro de la
ciencia, ¿crees que la inteligencia artificial, todos los avances que hay en las técnicas, neurociencia, etcétera, van a llevarnos a dormir mejor? ¿Crees que además la gente se está concienciando mejor ahora? Yo estoy convencido que es así. A ver, estas innovaciones tecnológicas, por ejemplo, las redes mismo, ¿no? Las redes llegan a muchísima gente, que lo importante es que les lleguen contenidos adecuados. Con la inteligencia artificial es lo mismo. Seguro que podemos hacer muchos avances con inteligencia artificial para mejorar el conocimiento o la exposición de lo que sería el tema del sueño. Incluso algo que tú hablas también, el despertar. Despertarse con un móvil aquí al lado y... ¿habrá algún aparato de inteligencia artificial que sepa el momento óptimo de tu despertar, ¿no? Y te despierte con una luz perfecta y unos pajaritos? Sabes demasiado, Uri. Mira, me lo explicas tú, ¿eh? Cuando tengo un problema te llamo. O sea, ya lo sé, pero eres un buen alumno porque te acuerdas de todo. Dormir, hemos explicado que es como bajar los peldaños de una escalera. Primero entramos en el sueño superficial, después en el sueño profundo y después en el sueño REM. Despertarnos es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cuál es el mejor despertar? El que tenemos en vacaciones, donde no tenemos nada que nos despierte. Y que te condiciona todo el día. Evidente. ¿Qué dices? ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué bien, qué bien! Por lo tanto, si nosotros lo que pretendemos es subir los escalones al revés, tendremos que utilizar algo que nos ayude a subir al revés. Y lo que nos ayuda más es la luz. Hoy en día ya tenemos despertadores de luz, que empieza con una cantidad de luz muy bajita o una intensidad de luz muy bajita y va subiendo poquito a poco en 20 minutos, con lo cual te permite ir subiendo los peldaños del sueño de una forma más natural. Y el despertar, que siempre se produce, porque la gente dice, uy, no me va a despertar, a mí la luz no me despierta. Sí, se despiertan seguros, hay estudios científicos sobre esto, pero es que además los comerciales que ponen en la venta estos artilugios, al final ponen unos pajaritos para que estemos seguros de que nos despertamos, ¿no? Por esto, la mejor manera de despertarse sería, o como lo hacemos en verano, claro, porque fíjate que la gente que duerme las horas necesarias normalmente se despierta solo y más o menos a la misma hora. Porque el cerebro te dice, bueno, ya he trabajado bastante durante la noche, ya he limpiado todo, ya te he preparado para estar bien al día siguiente, por lo tanto, despiértate. Esta es la mejor manera. Me encanta terminar de esta forma, ¿no? Con esta energía positiva, ¿no? Que además transmites muy bien. Yo tengo la suerte de conocerte, de poder haber estado contigo, tu método, y me ha cambiado la forma de vivir, de dormir y de estar, ¿no? Uh-huh. Y es algo que además yo tenía siempre, ¿no? El problema de levantarme cansado, estar durmiendo a lo mejor pues unas horas, 7, 8 horas, pero levantarme muy cansado. Mala y cambiar calidad. mi rutina del día me ha ayudado mucho. Después de este podcast, además, estamos animando a toda la gente que lo esté viendo, que si quiere investigar mucho más, lo puede hacer con tu método. Lo tenemos en la descripción, así que la gente que quiera lo puede investigar. Y creo que es algo fantástico para ayudar a todo el mundo en una pandemia, como decíamos al principio, mundial, ¿no? Sí, porque además no es ningún producto, dijéramos, de gurú, ¿eh? No es de opinión. Es un producto de ciencia, con lo cual lo que relatamos allí, lo que intentamos ayudar a las personas, no son mis inventos, no son mis ideas, es el recoger todos los conocimientos científicos para ayudar a millones de personas a dormir mejor. Por esto tiene tanto éxito. Este método, lo que vais a tener, no es invento de un día, lo hemos practicado muchísimo tiempo en la consulta, y no solo yo, sino muchos compañeros, ¿no? Por esto estamos tan seguros de que podemos ayudar a muchísima gente, muchísima. Doctor Eduard Estivill, gracias por venir. El año pasado, primera temporada, el podcast número 1 fue el tuyo. Anda ya, ¿en serio? 2,5 millones de visualizaciones. Esta segunda temporada es un placer tenerte. Ya he dicho antes, he empezado diciendo que el placer es mío, Uri, esto es como estar en familia. Yo creo que cuando hablo contigo no tengo micrófonos delante. Qué es bueno, verdad, no bueno. tengo micrófonos. Solo nos falta dormir juntos ya, entonces. No, esto no lo haremos. Perfecto, gracias por venir. Adeu.